Diferentes expertos nos ayudan a tener una visión que nos hace ver las cosas desde otra perspectiva. Porque para aprender, hay que desaprender. En Carolina, la mujer de hoy, esta es la entrevista del día. Estamos listos para darle la bienvenida a nuestra invitada, la terapeuta Mimi Can, que está con nosotros para hablar sobre el tema constelando dificultades con los adolescentes. Mimi, buenas tardes, bienvenida a la radio. Buenas tardes, Carol. Gracias por este espacio en el que vamos a compartir sobre las dificultades que presentan nuestros adolescentes, que es importante verlo a tiempo, pues casi 7 años después de la muerte de mi hermano menor, que murió adolescente, hoy sin dolor, con todo el entendimiento y el amor que estos años me enseñaron a desarrollar, hoy puedo poner al servicio de la vida lo que en su momento nosotros no vimos como sistema familiar. No hay culpables, hay programaciones inconscientes que se heredan de generación en generación y que si se pueden ver a tiempo, pueden sanar y servir para conectarnos más con la vida. Así que te agradezco, Carol, por tu generosidad en darme este espacio para llegar a los corazones de tantos adultos que no están disponibles para sus adolescentes. Dedico este programa a mi hermano, que fue la motivación de todo este aprendizaje, que hoy pues estoy poniendo en práctica con mi hijo que está entrando a la adolescencia también. Y bueno, pues aquí estoy lista para compartirles cómo la terapia cuántica nos puede ayudar a conectarnos con la vida, restaurar nuestros vínculos y sobre todo estar al servicio de los menores que tanto nos necesitan y que dependen totalmente de los adultos a cargo y de su entorno. Así que gracias. A ti, Mimi, por abrir tu corazón y exponerte así de esta manera con la idea de ser una ventanita para alguien que pueda estarlo viviendo y ya esté en fase de desesperación, tanto si quiere cometer un suicidio, un joven. Hoy tienen más tiempo para estar en su casa, aparentemente más compartir con los adultos, pero no necesariamente eso es de calidad lo que comparten. El no estar en la disposición cuando ellos nos necesitan, a la disposición de ellos cuando nos necesitan, creo yo que les da a ellos la sensación de no le importo, no me quiere, así como que qué sentido tiene la vida. Y ahorita que están privados de relacionarse con sus pares, digamos, con más chicos de su edad, entonces sienten como más agobiante tal vez el encierro, la separación. El domingo tuvimos la oportunidad de compartir con los hermanos de Álvaro y las sobrinas de él, tienen 16 y 14 años, o sea, están en una edad donde ya les ves su carita así de... Es que ya no saben ni qué cara hacer ante la respuesta de no hay modo que salgamos de esto, ¿verdad? Entonces, y si antes de la pandemia ya traían los agravantes de falta de comunicación, de falta de interés, entonces resulta que todo se convierte en una bomba de último momento que te lleva a tomar decisiones y después los papás se torturan a ellos mismos con qué hice mal, o si hubiera hecho, o si tal la cosa otra, o darían cualquier cosa por resucitar al hijo. Y no necesariamente también tiene que estar alguien en esa parte de que se mató o se quiere matar, sino que cuando le pierde uno el sentido a la vida siendo tan joven, creo yo que está difícil, porque así no te atrevas a atentar contra tu vida, es como se convierte la gente como zombie, creo yo. Van como sobreviviendo, como a empujones, como diría mi papá, cuando le decía a mi papá, ¿cómo estás, hija? Jalando la carreta. Carolina, ¿cuándo vas a aprender a hablar? Solo los bueyes jalan la carreta. Entonces, y hoy en día creo que hay adultos y hay adolescentes viviendo en esa mirada. Y lo importante aquí es darnos cuenta que el adolescente depende totalmente de su entorno, de sus adultos a cargo, y si ve a sus adultos tan desconectados, sí, pasándola mal, sí, que son incapaces pues de darse a sí mismos lo que un niño o un adolescente necesita. Entonces no hay culpables, ¿verdad? Yo todo este trabajo o todos estos años de entendimiento, de cuestionamiento, ¿verdad? Pasé por todas las etapas en las que uno quiere respuestas. Y yo sí las encontré en la terapia cuántica a través de constelaciones, porque cuando uno se da cuenta que uno es un ser programado y que es un ser programado por generaciones y que la desconexión con la vida venía desde mucho más atrás, entonces cuando esta situación le toca a papás
o le toca a un sistema como nos tocó a nosotros, sin el conocimiento, sin las herramientas, sin haber podido ver a tiempo muchísimas cosas, que entra la culpa, ¿verdad? ¿Quién es el culpable? ¿Qué pasa? Pero a mí me dio mucho alivio, y es lo que yo comparto hoy en día pues en mi terapia y en lo que yo hago hoy, al servicio totalmente de los sistemas, porque somos un sistema, es que no hay culpables. Venimos de tantas generaciones y no podemos seguir viéndonos como un ser individual que yo. ¿De qué sistema vienes? ¿Qué situaciones pasaron? ¿En qué momento se perdió esa ilusión por la vida? Entonces no hay que confundir que los adolescentes necesitan su espacio, que es una etapa difícil, que se autoexcluyen. Déjenlos, ¿verdad? Déjenlos porque hay que insoportables, no entienden nada, es una etapa, es hormonal. No, eso no es cierto. Cuando una persona está feliz, puede ser niño, adolescente, adulto, que va a funcionar mejor. Entonces es tan importante que los adultos en sí hagan su trabajo, porque no es el adolescente el que va a hacer el trabajo por el adulto. Incluso en la terapia cuántica o en la terapia de constelaciones cuánticas, los adolescentes y los niños no llegan a constelar, llegan los adultos, porque los hijos son un síntoma de los padres y de los abuelos y de los bisabuelos y de un sistema que es tan grande. Entonces, sí. ¿Hasta qué edad es uno de hijo síntoma de sus papás? Yo creo que siempre, porque tú tienes ciertas cosas en ti que cuando tú ya observas eran de mamá o de papá. Por eso es tan importante reconciliarnos con esos vínculos para no estar rechazando internamente a la madre o al padre, porque entre más tú rechaces, más propenso vas a ser de forma inconsciente a realizar exactamente lo mismo. La reconciliación es la clave, y los adolescentes necesitan ver a su alrededor personas reconciliadas con su vida, motivándose a ser mejores. Este aislamiento, esto que nos dio pues la pandemia, por alguna razón los adultos se fijan solo en ellos y no ven que hay niños y hay adolescentes que están con la mirada puesta en qué van a hacer los adultos que están a cargo de mí. Y si no hay presencia, Carol, porque puedes ser un excelente proveedor, puedes darles según tu tiempo, pero si estás sentados con ellos viendo el celular, si no les pones atención, si les provees de todo, pero no tienes ni idea cómo se sienten, no estás disponible. Los padres tenemos que trabajar muchísimo en estar disponibles para nosotros mismos y para los que más no necesitan. Tiene que cambiar esa idea de que los niños tienen que ser autónomos muy chiquitos, que sean independientes, que ya no lloren, ¿verdad? Que el adolescente se haga cargo de sí mismo. ¿Qué sucede? Que las dificultades nos muestran las carencias que vienen desde mucho más atrás. Y en la adolescencia se intensifican, porque la adolescencia marca el final de la infancia y el inicio de la edad adulta. Y no lo vemos así, lo vemos como hay una etapa. Pero ¿qué sucede? El niño es inocente, el niño se cree todo lo que los papás le dicen. Y la adolescencia se marca porque se ve que la persona pierde la inocencia. Se conecta con esta realidad, mira esta realidad, ya puede ver a los padres tal y como son, ya puede ver al entorno tal y como es, y manejan muchísima frustración y mucha tristeza, porque viven con adultos mintiéndose a sí mismos o con adultos con tantas dificultades que el adolescente tiene dos opciones: o se adapta o la pasa mal, ¿verdad? Porque entonces es excluido, no es escuchado, no es visto, y entonces ahí empezamos a ver muchísimas dificultades que nos hablan a tiempo. Entonces la adolescencia no es una etapa difícil. Lo difícil es el entorno y los adultos a cargo que no se ponen las pilas Totalmente en tener paciencia, tener tiempo, presencia y reconocer y ver las necesidades de este adolescente a tiempo. Eso es lo que entonces vemos que son padres o que a veces estamos criando hijos y no sabemos ni qué hacer. Es que uno no nació sabiendo cómo ser padre, pero es tan básico, Carol, el contacto físico, la mirada, escuchar, la presencia, la atención. La mejor caricia que nosotros le podemos dar a nuestros hijos es la atención, la mirada, y el cuidado, sí. Porque cuidar es querer.
estar ahí presente. Validarlos, verlos. Entonces, ¿qué dificultades podemos observar? Podemos observar para que pues ustedes puedan ir viendo cómo están sus adolescentes, porque las dificultades son evidentes, pero el silencio, el aislamiento, la autoexclusión del adolescente, si está muy metido en su cuarto, si no quiere hablar, si no se quiere relacionar, ¿qué está pasando ahí? No es una actitud normal, ¿verdad? Frustración, emociones intensas. O sea, los adolescentes manejan emociones muy intensas, de arriba para abajo. Es que las hormonas están, ¿Quién los contiene? ¿Quién los contiene? No, el castigo, ¿verdad? Ya, fuiste malcriado, te vas a tu cuarto, y lo que necesita ese adolescente es autorregularse, que alguien lo contenga y lo ayude en esas emociones tan intensas que se presentan. Empezamos a ver casos de depresión, ansiedad, trastornos alimenticios, trastornos de la personalidad, sobrepeso, embarazos prematuros, ¿verdad? Adicciones, en extremos suicidios, una sexualidad sin respeto propio. Entonces las dificultades que muestran los adolescentes son evidentes, y hacer como que no pasa nada no resuelve la situación. Creo que es mucho mejor decir algo no estamos haciendo bien, algo está pasando aquí, pero es el sistema el que necesita la ayuda. Entonces, ¿qué se hace en muchos casos? Llevar al adolescente a la terapia. ¿Qué tanto puede hacer el adolescente si el entorno no cambia? ¿Qué cambios puede hacer el adolescente si va a ir a la terapia pero va a regresar al mismo lugar con adultos haciendo exactamente lo mismo y todas las miradas sobre el adolescente? Para el adolescente es muy difícil tener tantas miradas encima. Hay que bajar esa intensidad, y empezar a darnos cuenta que las dificultades están diciendo: quiéreme, mírame, necesito amor, necesito que estés aquí, que me entiendas. Entonces los padres nos restauramos a sí mismos a través de la crianza. O sea, es un ir y venir. En la medida que yo soy más empático, más amorosa con mi adolescente, no me estoy dando cuenta, pero estoy restaurando a mi adolescente, o a mi niño interior, porque puedo nutrir, puedo cuidar, y así vamos de generación en generación viendo cómo podemos hacer mejor las cosas. Es el problema que veo yo, Mimi, es que la gente ya le tiene terror de entradita. Son pubertos, ni siquiera son adolescentes, y ya le tienen terror a esa etapa, a la insolencia, a la rebeldía, a todas las cosas que señalan de la adolescencia. Yo pasé por 5 adolescentes, o sea, una mujer y 4 varones, y yo no viví todos esos dramas, no los sufrí. Y yo, ¿sabes cuál es mi teoría? Porque yo no sufrí problemas así, que no fueran, sino que cositas leves, superficiales, con los hijos, diferencias, pero que se corregían solitas o en el camino. Es la edad que yo les llevo a mis hijos es muy poca, de todo a los 3 adultos, a los 3 grandes. Yo a Ana Carolina le llevo 16 años, a Alejandro le llevo 17 y a José le llevo 18. Entonces, como que yo terminé de crecer, de ser adolescente, de aprender a ser adolescente, jugando ya roles de adulto, y aprendiendo a ser mamá, o sea, de gentecita tan chiquita, siendo yo todavía una adolescente. Yo no me enteré, sino hasta muchísimos años después, que mis primeros 3 partos fueron de alto riesgo, por la edad tan joven que yo tenía. Yo lo viví de la forma más natural. Entonces que entre menos sabes, de alguna manera, vives la vida como te va tocando. Y tenía yo fresco, Mimi, ¿qué se siente ser adolescente? Si yo estaba siendo adolescente, pues. O sea, entonces... Pero no tenías la creencia de que la adolescencia era difícil. No, es que aquí lo que sucede es que muchas personas dicen: ay, sí, ya está entrando a la adolescencia, qué difícil. Es lo que te digo. Que hoy en nuestro adolescente... sos difícil, o sea, lo estás programando. Sos problema. Y no lo que no se observa ahí es que lo estás programando, le estás diciendo exactamente cómo va a ser. Ya le hiciste el camino. Sí. Entonces, esta etapa, cuando empieza la vida adulta, debería de ser una etapa para disfrutar, para que cuando llegues a la etapa adulta, que está llena de responsabilidades, puedas entrar fuerte, puedas entrar con autonomía, con autoestima. Pero ¿cómo llegan los adolescentes a la vida adulta? Tan dañados, porque vienen oyendo que son difíciles, entran con la autoestima muy baja,
no saben ser autónomos porque entonces no pueden decidir por ellos mismos. No saben ser autónomos. La autonomía se empieza a desarrollar desde que tú tienes 2 años porque empiezas a hacer cosas por ti mismo. Entonces el adolescente necesita decidir, necesita tomar nuevas decisiones aunque se equivoque. Uh-huh. Y como mamás o papás no podemos quitarles todas las piedras del camino, también tienen que ir experimentando que la vida tiene obstáculos y que se van a sentir muy bien cuando los logren pues sobrepasar por ellos mismos. Entonces, primero dejemos de pensar que la adolescencia es una etapa difícil, es una creencia. Como lo es la creencia que cuando sos de cierta edad, ya viejito, ya también estás obsoleto y que tampoco ya sos una carga y sos una enfermedad con pies y sos un montón de cosas. Imagínate entonces cómo empieza a ver la gente la vejez. O ya vas entrando a la adolescencia y empieza a quedar ansiedad de que no querés llegar ahí por una creencia. En la terapia cuántica, una de las cosas que más se trabaja son tus creencias. Tus creencias te limitan tanto porque te mantienen cerrado, te mantienen con una mirada puesta en que así es y de ahí nadie me va a sacar. Cuando las posibilidades son infinitas. Entonces, si empezamos por cambiar eso y darnos cuenta que una adolescencia no es difícil, lo que es difícil es el entorno, los adultos que están a cargo, una programación inconsciente que es heredada, que no depende tanto de una mamá y un papá. Es que eso es difícil para los papás que tienen hijos con dificultades, que es que estoy haciendo mal, ¿verdad? Por mi culpa y yo que estoy haciendo mal. Y entonces los papás tampoco se dan el chance de abrirse a ser nuevos papás porque ya están manejando muchísima culpa. Es que no solo depende de la generación presente, depende de la programación que tuvieron con el papá, con su mamá, con los abuelos, con los tíos, en qué entorno vivían, qué creencias tenían, qué juicios tenían. Entonces, ¿qué sucede? Que los más jóvenes traen toda esa información. Esto es sistémico, hasta que las personas se den cuenta que la verdadera sanación es a nivel sistema, que no puede ser solo una persona la que haga cambios porque no va a lograr mayor cosa, a menos que salga totalmente del entorno y pueda crear un entorno totalmente nuevo. Está totalmente comprobado que el entorno o nos lleva a la vida o nos destruye, ¿verdad? Hay personas que tienen adicciones y se van a un rehab, a un centro de desintoxicación por 28 días o bueno, no sé cuánto tiempo es, pero se desintoxican, todo bien, regresan al mismo entorno. Regresan al mismo campo, regresan a tener estos vínculos que les ocasionan tanta ansiedad que entonces no pueden salir de la adicción. Los que más ayuda necesitan ni siquiera son los adictos, es el entorno alrededor, porque si el entorno lo viera con amor y no con desprecio, el adicto podría sanar. Entonces los adolescentes se meten en adicciones porque es mucho más fácil acceder a una sustancia que a la madre o al padre. Y ahí encuentran esas sensaciones de bienestar, de paz, cuando las deberían de encontrar en su mamá y en su papá o los que estén a cargo, ¿me entiendes? Porque un abrazo te restaura, un refugio seguro, pero tener adicciones quiere decir que no te sentías seguro en tu entorno, que necesitas algo que te mantenga ahí, ¿verdad? Un cigarro, un alcohol, otro tipo de drogas, pero en sí, ¿por qué? Porque no puedes mantenerte tranquilo en el lugar donde estás. Algo te falta. Hoy le diste un título ya a mi teoría de que tener hijos adolescentes no es problema. Es esto, el salirse del entorno. Sí, pero es que por eso tú puedes crear un entorno. Yo ya no eduqué a mis hijos como nos educaron a nosotros. Álvaro, o sea, hicimos como que una buena mezcla con Álvaro, porque tú ves, de los 5, por ejemplo, el chiquito era como que, y no es que era complicado, no, era diferente. El quinto de nuestros hijos. Bueno, es que el más chiquito es más el resultado. Es más él. Es el resultado de, imagínate, con los primeros de 5. Entonces, con él, Álvaro se cuestionaba durante un momento en su vida y decía, ¿pero qué hice mal? Y él solito se respondió después de una reflexión, no hice nada mal. O sea, hice exactamente lo mismo que con los otros 4. Este respondió diferente. El cambio. Sí. Entonces, es el que tiene que cambiar es uno. Cambias tú, cambias los límites, cambias las condiciones, cambias todo. Entonces el patojo, fíjate que ese es el hijo mío que vive en Irlanda. Y él
por la época que vivía aquí todavía, ya él en sus primeros pasos de ser papá y tener pareja, familia y todo esto, Luis necesitaba irse de Guatemala y estar lejos de nosotros para tener él él está muy bien en Irlanda, con un matrimonio cada vez más sólido, con una economía también, con una relación maravillosa con sus hermanos, con nosotros, pero él necesitaba irse y muchas veces hay papás que no les dejan, pero como ese mamá, chance a los hijos. Como mamá, tú le diste la oportunidad de lo nuevo, lo soltaste, lo dejaste ir. Sí. Esa es la mejor forma de que sus alas puedan crecer. Sí. O sea, los hijos no nos pertenecen, tenemos que darnos cuenta que no nos pertenecen, son como un proyecto. Haz lo mejor que puedas hasta cierto punto. Entonces, ¿por qué la adolescencia es tan importante? Porque en la niñez, ¿verdad?, que cuando vemos adolescencia viene siendo como 12 años, 11 años, depende en la medida de la madurez del niño, que ya se puede dar cuenta de la realidad. Pero es tan importante que en la adolescencia hayan bases, o sea, hayan bases para entrar a esta nueva etapa de una vida adulta. Entonces, los hijos no nos pertenecen, son un proyecto. Y en la niñez se fomenta el apego, el amor, el vínculo. Si no está hecho ese vínculo en esos años, en la adolescencia, desconexión, porque el adolescente quiere salir al mundo, ya no quiere estar tanto con los papás. Ahora, la terapia cuántica nos permite restaurar esos vínculos, ¿verdad? Restaurar ese vínculo cuando eran niños o conectarnos con el adolescente, poder empezar a ver qué siente, ser más empáticos con ellos. Porque lo que hay que dimensionar es que estamos formando personas que van a salir a la vida adulta y que van a ir con lo que tienen. Y si no les va bien, no les va bien porque no iban bien formados, no iban fuertes. Entonces tu más chiquito ya venía de 4 hermanos, y pues ya iba más fuerte. Y en eso es la persona del cambio. Y a esa persona del cambio, ¿qué le puede pasar? O lo pueden opacar, o le pueden, ¿verdad?, cerrar así como, esto no, porque aquí todo lo hemos hecho igual. Ok, no, tú vienes a movernos todo, entonces tú eres la oportunidad del cambio y yo como mamá te doy todo el permiso para que lo hagas diferente. ¿Qué sucede? Que entonces ya tus nietos vienen con una nueva programación por una persona a la que se le dio la oportunidad de vivir las cosas diferente. Tenemos que abrirnos, tenemos que darnos cuenta que las cosas han cambiado. La crianza no es lo que era antes. El adolescente, el niño hoy en día es tan abierto, Carol, o sea, logra percibir, casi que te adivinan el pensamiento. O sea, ya son personas más evolucionadas, esa es la realidad. Entonces no podemos seguir aplicando métodos que en su momento funcionaban porque funcionaba el castigo, la represión. Ahora ya no funciona. El adolescente se te para o se excluye. Y ahí es donde hay que poner atención. Porque sí podemos hacer cambios si cambiamos nosotros. Si cambia el adulto que está a cargo del adolescente, entonces el adolescente se va a sentir muy cómodo con ese adulto. Va a ser un refugio. Los papás deberíamos ser ese lugar seguro, ese lugar a donde los hijos quieran regresar para restaurarse y para seguir avanzando. Esos somos los papás que damos fuerza, los que recibimos porque vienen a nosotros, necesitan un abrazo, necesitan un ok con algo, o tal vez solo necesitan nuestro silencio en el sentido de darles esa fuerza para que ellos puedan tomar sus propias decisiones, pero que se vayan. Y si no les sale bien lo que hicieron o no tomaron una buena decisión, que puedan venir, pero no a la crítica o no al juicio o no a la indiferencia, sino a tomar fuerza. Esos son los papás que tenemos que ser hoy en día, papás que den fuerza, porque no vamos a estar todo el tiempo. Entonces el control, el castigo, meterles miedo, reprimirlos, lo único que hace es dañarles su autoestima. Y sin autoestima no hay autonomía. Esas dos van de la mano, ¿verdad? Entonces la adolescencia no es una etapa difícil, puede ser una etapa maravillosa porque el hijo empieza a crecer, empieza a ver sus cambios. Bueno, no sé, mi hijo se fue a cortar el pelo y fue súper chistoso porque yo soy súper tradicional, ¿verdad? Entonces él, una decisión tan simple como esa, pero él iba muy claro qué corte quería, ¿verdad? Entonces, mira, Carol, yo solo volteé a ver el celular para no sé qué cosa y volteo a ver y cuando veo era un corte súper moderno. Mira, él es súper seguro de sí mismo, pero cuando me vio los ojos me dijo, ya no se puede hacer nada, mamá, el pelo crece.
y yo quería hacer este cambio. Y ahí yo me tuve que autorregular, ¿me entendés? Y decir, ¿a quién le tiene que gustar? Es una oportunidad. Yo me he pintado el pelo de colores que no me gustan y fue una mala decisión en ese momento y me lo arreglo. Pero en ese momento, ¿qué podía hacer yo? Son cosas muy simples, mamás o papás, pero son momentos en los que uno puede decir, ¿qué mamá quiero ser? ¿Verdad? Entonces le dije, al que le tiene que gustar es a ti. Claro. ¿Verdad? Y él estaba feliz, ¿verdad? Entonces, son cosas tan sencillas donde podemos ser papás y mamás que puedan apoyar, que les demos fuerza y que también les enseñemos que si se equivocan o si no fue la mejor decisión, se puede reparar. Se puede reparar. Los adolescentes no pueden saber todo, necesitan una guía, pero sobre todo, claro, necesitan ejemplo. Yo no le puedo decir a mi adolescente, no te deprimas, salí de tu cuarto, vení a hablar con nosotros. ¿Por qué no convivís con nosotros? Si yo como adulta estoy en el celular, o no pongo atención cuando me hablan, no los veo a los ojos, no dejo de estar haciendo lo que estoy haciendo para realmente estar presente. Entonces, ¿qué va a hacer el adolescente? Va a hacer lo mismo que tú. Hay mucha desconexión hoy en día y sin conexión no hay relaciones. Uh-huh. Una cosa es que tú tengas una relación con alguien porque te convives, ¿me entiendes? Pero la conexión es otra cosa. La conexión es algo espiritual, es algo en el que yo puedo sentir cómo tú te sientes, ser empático, conectarme contigo, estar ahí para ti, darte atención, darte cuidado. Es muy diferente una relación que una conexión. Y nuestros hijos, nuestros niños necesitan esa conexión. Y no solo de los padres, Carol, de las maestras, de los colegios, de que estén los adultos a cargo presentes. No solo estamos hablando de los padres. El resultado de un adolescente, de un niño, es todo lo que lo rodea. Cuando hablamos de entorno, hablamos completamente de todo. El lugar donde vive, las personas con las que convive, el colegio. Y si ahorita pues tenemos colegios que son virtuales, ¿dónde está esa conexión? ¿Qué tanto se están relacionando y están trabajando en sus vínculos? Las maestras con los alumnos, ¿qué tanto está esta parte emocional? Al final no nos vamos a llevar tanto lo que aprendemos, sino más cómo nos hicieron sentir esas personas. Entonces los adolescentes sí necesitan esa mirada, necesitan presencia, necesitan no sentirse culpables y se están conociendo. Es un gran cambio salir de la niñez para entrar a esta vida adulta, donde ya empiezan a ver que ellos van a decidir y qué quieren ser. Esta etapa podría ser para fomentar sus capacidades, para ver para qué son buenos, qué les gusta, qué talentos, para que se puedan conocer más. Los hijos son un proyecto y así lo tenemos que ver. Entonces no depende tanto de ellos. Tenemos que quitar esa creencia, principalmente de que la adolescencia es difícil. Solo es una etapa de cambio. Solo dejaron de ser niños y entonces ya se nos paran como adultos, ¿me entendés? ¿Sabes qué les da miedo? Las malas amistades, el sexo, las drogas. Básicamente creo yo que ese es el mayor miedo de los papás cuando no tienen, es que ni es esa la palabra, te iba a decir control, porque a los hijos no hay que tenerlos bajo control, no son máquinas. Entonces, pero si no tienen ese vínculo, si no tienen esa relación, esa confianza, si tienen una duda te la pregunten a ti y no se vayan afuera. Debería ser a ti. Por eso te digo, si no lo tienen eso, entonces empiezan a buscarlo afuera. Y afuera es un ciego guiando a otro ciego. Entonces imagínate el miedo o la mirada que tienen, ¿verdad? Porque entonces es, ¿qué les va a pasar afuera? Uh-huh. Los papás están más preocupados de qué les va a pasar afuera, pero no se dan cuenta de qué les está pasando adentro. Uh-huh. Porque la base la vas a dar adentro. Un niño amado, un adolescente amado, sin carencias, no tiene necesidad de ir a buscar problemas. No tiene necesidad de ir a ver cómo llena estos vacíos. Claro, va a descubrir el mundo, va a tener equivocaciones, ¿verdad? No todo puede ser perfecto. Tampoco quiere decir que no les va a pasar absolutamente nada, puesto que hay una programación inconsciente que no sabemos también qué puede traer el adolescente o qué puede traer este niño desde que es chiquito y que por alguna razón persigue siempre el problema, ¿verdad? O persigue algo que lo jala, con esas lealtades infantiles. Tuvimos ese programa en alguna ocasión, que a veces las lealtades pueden ser tan profundas.
que los adolescentes pueden estar siguiendo una lealtad, destrozando totalmente su vida. Entonces, por eso es tan importante observar a tiempo qué estamos viendo. No podemos hacer como que no pasa nada. Tenemos que poner atención y ponerla a tiempo, porque cuando se sanan los sistemas, cuando tú ves ya en nuevas generaciones un cambio, es que eso es restaurador. Yo ya lo veo en mi hijo, cosas que si no hubiéramos vivido lo de mi hermano, o si yo no hubiera entrado en este camino como si nada ya hace 7 años de lo que sucedió, no podría hoy ser la mamá que soy, no podría estar hoy al servicio de la vida. Bueno, así fue, esto tenía que ser así, pero tiene que llegar a más gente, tiene la gente que tomar conciencia que no podemos hacer como que no pasa nada cuando estamos viendo a alguien pasando dificultades. Y que lo más importante para un hijo es ver a su papá y a su mamá conectados con la vida. Si tú ves a tu mamá que está conectada con la vida, que está realizada, que aunque tenga sus altos y bajos, pero que ama la vida a pesar de, ese hijo no va a sentirse responsable de la madre en estarla cuidando, sino se va a dedicar a su propia vida. Del padre viene todo lo que es fuerza, salud mental, capacidad para estar en el presente, para desarrollar nuestra vocación. Entonces, si ven a un papá fuerte, que está hacia adelante, que está saliendo adelante, que se está esforzando, eso motiva a los hijos. No podemos poner la mirada en el hijo, la tenemos que poner en nosotros. Y tenemos que ver qué es lo que nosotros tenemos que mejorar para poder decirle al hijo, mira, yo sí lo hice, pues. O sea, si yo puedo, tú también puedes. Y ahí se empieza a generar como esta visión hacia adelante, esta fuerza, estas nuevas generaciones y salir del drama. Porque el drama, Carol, va de generación en generación, cuando realmente yo lo veo más como una programación, y cuando esta programación termina el drama y vienen nuevos comienzos, pues tanto para uno como para las nuevas generaciones. Tenemos esa responsabilidad. ¿Cómo hacer, Mimi, para que entiendan los adultos que un adolescente sabe cómo ser niño y está aprendiendo entre ese proceso de la adolescencia a ser adulto? No es adulto, es que está no aprendiendo, es por eso te digo, está Exacto. aprendiendo. Hacerles entender eso, porque a veces quieren que hasta niños tengan responsabilidad de adulto. Eso le toca a los niños, que les toca cuidar a sus hermanitos, por ejemplo. Sí, pero entonces los papás están cansados, no quieren responsabilidades, quieren que el niño piense, actúe por sí mismo, y entre más autónomo, entre comillas, sea, es el mejor hijo, el que no molesta. Es otra creencia. El hijo que no molesta es el mejor hijo. No es cierto. El que hace todo como le decimos es el mejor hijo. Lleva su procesión por dentro. No te estás dando cuenta que está totalmente atrapado, Uh-huh. que hubo un momento en el que dijo, no, mejor lo hago como todo el mundo lo hace, porque si no me va a ir peor. ¿Verdad? Es como a los niños que dejas llorar, y los dejas llorar y las mamás se ponen felices porque dicen, mi hijo ya no llora, ya se duerme solo. Lo que no saben es que el hijo ha llorado tanto que llegó en un momento de desolación que dijo, igual no van a venir, igual no van a venir, entonces mejor me duermo. Y ahí lo programaste. Y después crecen y dicen, pero este niño, ¿por qué no dice lo que piensa? ¿Por qué no se defiende? Porque no puede contactar con sus emociones. Lo aprendió desde la cuna. Desde la cuna le enseñaste que por más que llorara, igual se tenía que dormir. Entonces, imagínate qué fuerte puede ser una creencia, o qué fuerte puede ser una programación, cuando en realidad lo que sana es el amor, la presencia, el estar ahí, pasar esas dificultades. Si un niño no se puede dormir, no se puede dormir porque algo le pasa internamente. ¿Qué puede percibir a su alrededor? ¿Qué conflictos están teniendo los adultos a su alrededor? Y viene el niño y lo toma por los padres, porque los hijos son nuestro síntoma. Lo que vemos en nuestros hijos, si tienen ansiedad, frustración, hagámonos la pregunta, ¿tengo yo ansiedad? ¿Tengo yo frustración que no estoy enfrentando? Porque los hijos por amor toman lo que los padres no pueden resolver. Entonces, las dificultades son evidentes. ¿Que nos dé miedo verlas? Sí. ¿Por qué? Porque se maneja mucha apariencia, se maneja, no, yo soy una buena mamá. Las mamás manejamos mucha culpa.
porque hay mucho juicio, ¿verdad? Ay, ¿cómo le va a tu hijo en el colegio? Ya sabe leer, ya sabe escribir. No usa pañal, ¿verdad? ¿Cómo está tu adolescente? ¿Qué está haciendo? Cada mamá es individual. Cada mamá le va a dar al hijo lo que aprendió, pero podemos desaprender, Carol. Es que ese es el regalo de las terapias y de estos espacios para darnos cuenta que en cuestión de segundos tú puedes desaprender algo y abrirte totalmente a una nueva forma de relacionarte con los demás. Sí. Y que si con tu adolescente no te quiere ni ver, no te aguanta, se va, ¿por qué no te haces la pregunta? ¿Por qué no puedo conectarme con él? O sea, ¿qué está pasando que nos divide? Entonces aquí viene la terapia cuántica y las constelaciones cuánticas que nos dicen, hay proyecciones. Si tú no tienes un vínculo con tu adolescente fuerte, si todo el tiempo estás chocando, ¿qué te está proyectando? Te está proyectando a tu mamá, a tu papá, a tu pareja. Estás viendo algo no resuelto en ti ahí reflejado. En el adolescente. Y por orden de jerarquía, lo duro aquí es que el adolescente se aguante. Tal vez no le contestas mal al jefe, pero cuando llegas a tu casa, tu adolescente te proyecta algo y te descargas con él. Eso es injusto. Igual con los niños. Entonces, las proyecciones del inconsciente, esos vínculos trastornados y enredados que se han quedado por generaciones, lo triste es que se vienen a proyectar en nuestros niños y en nuestros adolescentes. Y ellos no se pueden defender, no pueden huir de su entorno, se tienen que acoplar. Y luego les pedimos que salgan a la vida adulta y lo hagan lo mejor que puedan. ¿Qué herramientas les diste? ¿Cómo era el entorno en el que vivieron? Entonces, lo que nos permite la terapia cuántica es la reprogramación en el tiempo y en el espacio, para poder restaurar eso que en su momento no logramos ver. Y reparar, Carol, reparar eso que por ignorancia no logramos hacer en un momento o no se logró en una generación, pero podemos darle esta nueva mirada. Es que es tan amplia. O sea, cuando uno se da cuenta y dice, ¿por qué hemos vivido tanto en el drama? Limitados, con muchísimo miedo de hacer las cosas diferentes cuando puede ser muy sencillo, porque la falta de amor, de presencia y atención es en lo que hay que trabajar. No necesitas un curso así extenso para saber cómo poderte relacionar con tu adolescente, si lo primero que tendrías que trabajar es tu conexión con el amor. Y ahí, Mimi, lo sanas primero con tus papás, porque obviamente que si estás haciendo eso para abajo con tus hijos es porque no lo viviste bien con tus papás. Entonces, se hace alguna mirada para corregir para que interpretes ya de nuevo. Ahí está, es que la palabra es aceptar. Porque si tú no aceptas que así fue como a ti te fue en tu crianza, cuando tú eras el hijo, el adolescente, y no dices sí, no asientes, no va a haber reconciliación. Y si tú no te reconcilias con los tuyos, yo creo que una vez que uno ya tiene esa mirada, esa nueva mirada, cómo le tocó a uno cuando uno era adolescente, ok, ahí acaba. Ahora, de aquí para abajo, de aquí en adelante, ¿cómo voy yo a modificar mi actuar, mi pensar, mi sentir en esta relación que estoy teniendo con alguien que me para el pelo con el solo pensar que es adolescente, ¿verdad? Entonces, no, hombre, de veras, relájense, porque si le empiezan a quitar tinte, que es terrorífico esa etapa, ya entradita se suaviza la etapa. Y si encima hacen conciencia de las cosas que a ustedes les dolían y las sanan, se mejora todavía aún esa relación. Es que tenemos que trabajar en ser personas disponibles para relacionarnos. Mimi, pero si no estás sanada con tu papá y tu mamá, no estás disponible para tus hijos. Exacto. Si tú estás más pendiente de tu mamá, de tu papá, de esas carencias, lo que no te estás dando cuenta es que no estás disponible para tus hijos. Por eso, yo, por lo menos en mi forma de ser, yo sí le daría una mirada, una repasada para hacer esa reconciliación. Es que eso lo ves cuando uno trabaja. Y ya después, ya poder estar disponible para mis hijos. Cuando uno trabaja la terapia cuántica, se trabaja a través del cuerpo y de la mirada. Entonces ponle que enfrente está la vida de ti, ¿verdad? Ahí está la vida, ahí están tus hijos. Pero cuando corporalmente tú te posicionas ante la vida hacia adelante y empiezas a percibir que todo tu cuerpo físico te voltea para atrás, o te pesa, o te duele la espalda, o sea, el cuerpo trae toda esa memoria celular y ese ADN energético que va contigo a todos lados. Entonces, cuando uno empieza a experimentar que está totalmente tomado por el pasado,
y que no puede voltear a ver al presente, lo experimentas a través de tu cuerpo. El cuerpo habla, si nos duele la espalda, las caderas, si es más la parte de atrás de nuestro cuerpo, esa es una memoria celular de que estás más en el pasado que en el presente. Y eso es lo que se trabaja en la terapia cuántica, ver cómo estás tú conectado con la vida. Una persona que está conectada con la vida tiene un impulso siempre más hacia adelante. A pesar de, es como una fuerza que te mueve hacia adelante. Y si somos papás que estamos totalmente posicionados en nuestro lugar hacia adelante, los hijos por vínculo, sin tener que hacer nada, van a sentirse libres de vivir su vida. No van a tener que estar volteando a ver que si tengo que cuidar a mi mamá, que si tengo que cuidar a mi papá. Permitámosle a los hijos, a pesar de lo que nosotros no hemos logrado, que no cuiden de nosotros. Seamos papás responsables de hacernos cargo de nosotros y de darles a los hijos el mejor regalo, que es la autonomía. Pero una autonomía con autoestima, Carol, porque de nada sirve tener autonomía y te vas a estrellar, ¿verdad? Porque tienes tanta libertad que no supiste qué hacer con tu libertad. Pero la combinación de ambos te va a llevar avanzando poco a poco. Y eso se fomenta mucho en la adolescencia, porque el adolescente necesita muchísimo reconocimiento. Las cosas que hacen, las hacen para ser vistos, para ser reconocidos y aceptados. Entonces calcula las cosas que pueden llegar a hacer por ser aceptados. El riesgo que corren por tener más aceptación afuera, cuando la aceptación debería de venir primero del hogar y del entorno, de sus padres. Sí. Los hijos siempre buscan ser vistos, Carol, por los papás. Y lo pueden hacer llamando la atención o lo pueden hacer con un talento. ¿Qué vas a fomentar? Entonces, poner atención a estas dificultades, ¿verdad? Las que te dije en su momento, te dan información. Y un abrazo, yo fomento muchísimo el abrazo, la mirada. A veces mi hijo, pues como de plano, está en estas emociones que de veras de repente las veo y a veces hasta ya nos matamos de la risa porque me dice, mamá, qué intenso, ¿verdad? Pero yo le pongo la mano ahora, o sea, es como, hey, no es para tanto, pues, va a pasar. Y cuando siento, ya me está abrazando, pues, y se crea esa conexión. Entonces necesitamos fomentar relaciones presentes, conectadas, ver qué nos impide llegar al otro. Y este ejercicio me encanta, se los comparto, pero si están frente a su adolescente y lo ven bloqueado, peleando, traten de hacer un contacto visual, a ver si lo logran primero, porque cuando uno no logra cuando uno no logra el contacto visual, sino que uno ve para el techo, el otro ve para el piso, es porque están proyectando cosas del inconsciente a través de este vínculo. Pero cuando logren conectarse a través de los ojos y empezar a ver al adolescente, van a ver que ahí empieza una conexión y ahí se ve el alma, Carol, ahí se ve el dolor, ahí se ve la tristeza, ahí se ve que hay, y poco a poco empiezan a tratar de irse acercando, como a bajar la guardia, ¿verdad? A tratar de ser más empáticos y ver qué hay ahí en lo que yo te pueda ayudar. Esa debería ser nuestra postura, hasta que logras llegar, acercarte y ver si puedes irlo abrazando poco a poco. Ustedes mismos se van a dar cuenta de las resistencias, hasta que nadie se resiste al amor, Carol. Las personas lo que necesitan es amor. Las personas que están felices, que tienen un amor interno, ya son personas reparadoras a donde quiera que vayan. Entonces estos adolescentes, si se sintieran más amados, aceptados, lo que pueden generar de en cambio en sus entornos, con sus propios amigos, ¿me entiendes? ¿Sabes qué otra cosa veo, Mimi? Que pueden estar cometiendo como error los papás que están teniendo adolescentes, es que buscan que ese niño o niña quieren ser los mejores amigos de sus hijos. No, los hijos quieren que los papás sean los grandes, pero no los iguales. Papás quieren ser mejores amigos de sus hijos. Entonces dice uno, pero ¿cómo? Para eso están los amigos, los pares, los que son de la misma edad de ellos, son los amigos. Papá y mamá tienen solo uno. El hijo quiere papás grandes, quiere papás fuertes, no quiere iguales. ¿Oyeron, papás? No son hermanos, no somos iguales. Tiene que haber una estructura en la que el hijo se sienta contenido por mí. Si yo soy tu amigo, entonces no hay una contención, no hay algo más grande que yo. Y en la igualdad lo que sucede es que se confunden los roles, ¿verdad? Me he visto igual que mi mamá, comparto la misma ropa, hago las mismas cosas. Ahí no se está llevando una relación entre madre e hija.
la mamá tiene que ser la grande, y en esto no me refiero a ser rígida y que todo tiene que ser de una manera, sino contención, poder uno contener a sus hijos, porque muchas veces vemos a los hijos conteniendo a los papás. ¿Qué fuerza puede tener? Entonces ahí viene el trastorno de los vínculos. Después vemos hijas que le hacen de mamás de sus mamás, de parejas de sus papás, de mamás de sus hermanos. ¿Por qué? Porque la fuente que debería haber sido la mamá no tenía la fuerza para estar en su lugar. Y lo que nos permite las constelaciones cuánticas es restaurar justo esos trastornos de los vínculos, poder tomar nuestro lugar y estar disponibles en nuestro presente, única y exclusivamente en nuestro lugar, con muchísima humildad. Sí. No podemos reemplazar lugares dentro del sistema familiar que no nos corresponden, porque lo que sucede ahí es que no vamos a estar disponibles para nuestra vida y para nuestro presente. Claro que tú en un momento tienes que estar disponible tu espacio para ser pareja, para ser papá, para seguir siendo hija, para ser... Pero ¿qué observamos? Observamos más personas siendo mamás de sus mamás, parejas de sus papás, mamás de sus hermanos. Entonces dicen, mi adolescente es tan difícil, ¿verdad? Claro, no logro comunicarme con él. Claro. Y cuando ya lo vemos en la terapia cuántica, cuando ya vemos cómo está el vínculo, ni siquiera lo volteo a ver. Estoy viendo solo qué hace mi mamá, o solo qué hace la pareja, o ni siquiera me logro ver a mí. Y el adolescente excluido, nadie lo voltea a ver. Entonces, no es el adolescente, no es el niño. Somos los adultos que necesitamos repararnos para poder reparar lo que de forma inconsciente hicimos y poder brindarle a estos niños y a estos adolescentes un entorno que les dé seguridad. Media vez tú eres programado con seguridad, no vas a ir a buscar afuera inseguridad. ¿Me entiendes? Como vibras atraes. Entonces, si tenemos adolescentes más llenos de amor, que les fomentemos más su autonomía, su autoestima, que sepamos observar qué necesitan, ¿verdad? Por ejemplo, en la adolescencia se manejan muchas cosas de la piel, ¿verdad? Acné, muchas cosas de la piel, porque hay conflictos de separación. La piel es conflictos de separación o de aceptación. Entonces, una persona que se rechaza a sí misma, de alguna manera, biológicamente, físicamente, se va a empezar a ver en su piel. Entonces, eso es: no me toques, no te acerques. O sea, es una forma, imagínate, es una forma inconsciente de autorrechazarse y poner un límite con los demás. Entonces hay tantas dificultades que son visibles y las personas hacen como que no pasa nada. Entonces lo triste acá es esa creencia tan limitante de: es la adolescencia, así es. No. Es el trampolín a la vida adulta. Claro, ahí está la base. Si quieres un adulto responsable, sano, emocional, déjalo ser. No es ni tu copia ni tu extensión. Y veo también ahí, Mimi, que a los papás algunos les da terror pensar en darles libertad a sus hijos. O sea, no confían a lo mejor en que hicieron un buen papel, entonces te quiero aquí a tal hora. Y antes de que pases a esa hora que debes respetar, me vas a venir a dar el aliento. O sea, voy a oler si fumaste, si ingeriste alcohol, o si yo no tengo un hijo con las herramientas suficientes para que sepa lo que tiene que hacer afuera cuando salga y se comparta, y si quiere echarse los tragos, como les decía a mi marido, si van a tomar, no manejan. No me importa dónde están. Me llaman. Exacto. Eso no me importa dónde están, yo voy por ti. Eso es lo que hay que fomentar. O sea, yo ponle a mi hijo, le digo: mira, vas a empezar una edad en la que se descubren cosas, en la que pues te va a llamar la atención lo que está afuera. No importa lo que suceda afuera, aunque yo te regañe, tú me llamas, o a su papá, ¿verdad? Tú nos llamas porque sabes que vamos a estar ahí. Entonces, claro, entre nosotros se ha fomentado muchísima comunicación, hay mucha libertad, ¿verdad? Juan Diego pues es hombre y habla con su papá ciertas cosas. Bueno, tiene muy buena relación, pero te digo, ¿tu hijo? Mi hijo tiene 12. Y fomentar ese vínculo con el papá, mamás, eso es súper importante. No hay un reemplazo para el padre. Del padre viene la fuerza, la capacidad de estar en el presente, todo lo que tiene que ver con decir sí, decir no con fuerza. La salud mental viene del papá. Las que damos el permiso para querer al padre somos las madres, y tenemos que trabajar en ese vínculo para que nuestros hijos tengan la fuerza
de poder cuidarse a sí mismos cuando llegue el momento. Entonces es muy importante en la adolescencia que las mamás trabajen el vínculo con el padre de sus hijos y les permitan a los hijos tomar al padre. No hay un reemplazo para el padre. Eso, que les permitan a los hijos a tomar el padre, porque hay mucha mujer que está criando ella sola a sus hijos. Y entonces, yo soy mamá y papá. No, Mimi, lo oís aquí, la gente te lo comenta, la gente lo dice. Sí, pero hay veces el trastorno del vínculo. No son mamá y papá, son mamá. Por mucho que sean topadas, que mantengan la casa, que solitas les hayan dado una carrera universitaria a los 3 hijos, que nunca fueron mamá y papá. Y siempre fueron mamá. Y Carol, aunque no haya un papá disponible, ¿verdad? El papá se pudo haber muerto o el papá los abandonó, siempre hay un papá. Es que el regalo de la terapia cuántica es que restaura esos vínculos. Y cuando las personas se dan cuenta que siempre ha habido un papá, que era más tu creencia de lo malo que era tu papá, pero que a la larga no estarías en este mundo si no hubieras tenido ese papá. Y se restaura el vínculo y la persona se siente totalmente completa porque viene de un papá y una mamá, en las circunstancias que hayan sido, pero te dieron vida. Sí. Y no hay un sustituto. Mimi, es que hay hasta expresiones de yo no tengo papá. ¿Y cómo estás aquí? Es que ni siquiera del lenguaje somos conscientes, porque no me dio su apellido, porque no me mantuvo, porque no me reconoció, porque no me quiso, porque nunca estuvo cerca, por lo que sea, la frase es yo no tengo papá, perdón, le dice la persona experta. Tú tienes papá. Una diferencia es... Todos tenemos papá. Todos tenemos papás. Y todos tenemos mamá. Papá y mamá. Lo que pasa es que no todos lo tienen disponible. Uh-huh. Eso es otra cosa. Por un destino, porque así tenía que ser, porque no tenían la capacidad. Una cosa es ser mamá y una cosa es ser papá. Y otra muy diferente es que tú tengas la capacidad. La buena noticia es que las capacidades se pueden desbloquear, se pueden restaurar, se pueden desarrollar, se pueden fortalecer. ¿Me entiendes? O sea, perdonarte a ti misma por lo que no hiciste en su momento, pero decir, ok, yo soy mamá, puedo desarrollar esta capacidad y puedo conectarme con mis hijos en el presente, haya pasado lo que haya pasado. Yo creo que esa es una herida muy profunda en nuestro medio, Mimi, y no sé si en Latinoamérica, el que nosotras las mujeres tenemos que hacer procesos de sanación para poderles dar a los hijos el permiso de tomar a papá. Así sea quien sea, lo deben tomar. Es que el regalo de eso es que vas a tener un hijo completo. No vas a tener un hijo que ande buscando un papá afuera, uh-huh, en una pareja, en un jefe, Cuando una persona enraiza su origen, se siente completo a pesar de no haber tenido papás disponibles, pero se da cuenta que tiene vida y que desde el adulto, Carol, ¿verdad? Lo que hablábamos hace un momento, desde el adulto yo puedo decidir vincularme con mi papá y con mi mamá. Yo puedo elegir conectarme con mi papá y con mi mamá, porque ya soy tan adulta que ya no estoy en el juicio, sino que tomo lo que me dieron tal y como me lo dieron, y lo que no, como adulta voy y me lo busco por mi cuenta, y si me restauro, entonces ya puedo estar disponible para mi niñito, para mi adolescente, y para mí misma. Ese libro de Joan Garrida, de Tomando las monedas. ¿Dónde están las monedas? Que te dice, toma lo que te dieron, uh-huh, pero deja de quejarte. O sea, ve por tu vida y haz algo bueno con tu vida. Y con las siguientes generaciones. Entonces, en el adolescente es tan importante el padre. Sí, eso ahorita que dices a Joan Garriga, él mencionó en el taller que dio en el Vista Real, creo, bueno, allá en Carretera El Salvador, lo que a él le llamaba la atención de lo que había visto, que tanto Colombia como Guatemala, él veía mucho el problema, la misma herida de mujeres siendo pareja de su papá, que lo mencionaste tú hace un rato. En ese desorden son mujeres que toman el lugar de mamá y entonces papá ya no está disponible para nadie más, ni ellas tienen espacio disponible para tener pareja porque están usurpando un lugar que no les corresponde. Y entonces después ves matrimonios donde no se ve al hombre, empieza entonces el matriarcado. O sea, todo esto es una cadena de cosas que van creciendo como una bola de nieve si no se ve a tiempo. La restauración de los vínculos es la clave, porque si tú restauras tus vínculos, te posicionas en el único lugar que te tocó dentro de tu sistema familiar, no vas a tener que estar reemplazando ni a tu mamá ni a tu papá,
ni cuidando de tus hermanos, sino que vas a estar disponible para hacer tu propia vida. Vas a ir a tu vida sin culpa, te vas a entregar a eso que está para ti. Y la única forma de honrar a nuestros sistemas es haciendo algo bueno con nuestra vida, no repitiendo lo mismo. Las lealtades te pueden llevar a la muerte, te pueden llevar a destruir totalmente tu vida. Pero si tú trabajas más en la integridad de ser tú mismo y darte cuenta que no le puedes ir a solucionar ni a la abuelita ni al abuelito, lo único que tú puedes hacer sin juicio es, bueno, si de ahí vengo yo, eso es lo que hay, pero yo me voy a dar la oportunidad de hacerlo nuevo sin resentimiento. Lo tienes que hacer con las fuerzas del amor. Las fuerzas del amor son la inclusión, el respeto, el agradecimiento y la aceptación de lo que fue, porque así tenía que ser. No podemos juzgar a los demás por las cosas que han hecho si no sabemos las opciones que tenían en ese momento. ¿Me entiendes? O sea, es una programación que viene de generación en generación, pero no podemos poner el dedo acusador sobre ese papá, sobre esa mamá, porque no sabemos las opciones que tenían en ese momento. Tenemos que trabajar más en la reconciliación y en salir del drama y ver que podemos generar un cambio si dejamos de ver al pasado como lo peor que nos pudo haber pasado y empezamos a ilusionarnos con todo lo que viene por delante. Y si nosotros no logramos ciertas cosas, ¿por qué no se las vamos a permitir a nuestros hijos? No seamos egoístas, ¿verdad? Hay mamás o papás que tal vez se han amargado o que tal vez no les funcionó su vida, pero si se dieran cuenta que si les permiten a sus hijos lograr cosas grandes, se van a restaurar a sí mismos. Porque es una restauración sistémica, ¿verdad? Mamás que no lograron ciertas cosas, pero en eso empiezan a ver a sus hijos que logran grandes cosas, recuperan su dignidad, recuperan su fuerza. Total, la vida vino de ahí. Entonces, restaurar los vínculos nos permite conectarnos más con los demás. Un adolescente no puede restaurar el vínculo con mamá y con papá. Depende de lo que ha pasado, cómo fue ese embarazo, ¿verdad? Cómo fue ese embarazo, mamá te deseaba o no, cómo estaba ella en ese momento. Mamá, salgan de la culpa por esos embarazos o salgan de la culpa por lo que no pudieron hacer en su momento. Vincúlense ahorita, si se puede. Se puede restaurar ese vínculo y a nuestros hijos les puede llegar muchísima fuerza. Haya pasado lo que haya pasado, si logramos estar más en el presente, nos vamos a dar cuenta que en el presente se puede restaurar. Mimi, ¿ves alguna diferencia entre si es un hijo varón o es una hija mujer el adolescente o la adolescente? ¿Se mueven las mismas fuerzas? ¿Hay una pequeña variación? Es que ni siquiera se puede comparar tanto hombres y mujeres porque depende del entorno. Depende muchísimo del entorno. Ahora, la mujer tiende a ser más emocional. Los cambios en la adolescencia en la mujer se ven mucho más rápido que en el hombre, ¿verdad? Madura antes. Sí, o sea, el hombre es inmaduro antes, ¿verdad? Sí. La mujer desde chiquita, sí. Si tú ves hermanitos... No, y de entradita desarrollan antes. Si tú ves hermanitos y tenés como de la misma hombre gemelos, y mujer... hombre y mujer. Ves que la niña va a 1000 por hora y que casi que le dice al niño qué tiene que hacer, porque emocionalmente maduramos mucho más rápido. Ahora, cuando el hombre madura, hay un gran cambio. Ahora, en la adolescencia se ve más cambio en la mujer que en el hombre. Okay. Y las emociones son más intensas en las mujeres que en los hombres. Los hombres tienen la capacidad más de estar en el presente, ¿verdad? Más si tienen integrado al papá, tendrían muchísimo más fuerza. Y la mujer está más conectada con su mamá, se vive como mujer a través de su mamá. Entonces, ¿cómo es esta mujer? Es feliz, es amargada, es rígida, no deja hacer a los demás lo que quieren ser. Entonces, la hija que empieza a ver, o cómo se empieza a vivir esa hija, con amargura, se cree la mamá de todos, siempre está regañando. Es que mira, es todo tan visible, pero parte de la fuente. O sea, si tú ves a tus hijos que se están comportando de cierta manera, hacete la pregunta, ¿cómo me comporto yo? ¿Qué ven de mí? Eso lo toman de ti. Empiezan a imitar o de la abuela o del abuelo. Por eso hay que trabajar las proyecciones del inconsciente. Y casi siempre los hijos lo que nos muestran es a nuestros papás. Entonces hay que sanar a los padres, porque si no, le vas a hacer mucho daño a tus hijos, desquitándote con tus hijos lo que no pudiste desquitarte con tus padres. Es lo que te decía hace un rato. Yo quería primero con mis papás y después ya fluye. Hay un orden, sí. Hay un orden. ¿Me dejas hacer una pausa? Sí.
Estamos conversando con nuestra invitada, la terapeuta Mimi Can, constelando dificultades con los adolescentes, es el tema de hoy. Judith nos comparte hoy el contenido que es esta charla de Jordi Rosado para TED Coyoacán, que se llama El cerebro de los adolescentes y por qué actúan así. Me encantó. Dura un poquito menos de 20 minutos y se la quieren pedir a Judith con la palabra contenido al Telegram o WhatsApp 5511-9890 o descargarlo directamente en nuestras páginas de Facebook en forma de link. Nos encuentran en 2 espacios, uno, la página de Carolina, la mujer de hoy, y la de Globo 989. Dudas, comentarios relacionados al tema, bienvenidos. Ya volvemos. Hacer una pausa en la vida nos devuelve el impulso que necesitamos. Ya volvemos con más de Carolina, la mujer de hoy. Carolina es la mujer de hoy. Ya estamos de vuelta con nuestra invitada, la terapeuta Mimi Can. El tema de hoy es constelando dificultades con los adolescentes. ¿Algo más que nos quieras agregar, Mimi, ahí antes de irnos a la fase de preguntas y respuestas? Pues podemos empezar por las preguntas, así ¿Sí? Vamos viendo qué. Es que le estaba preguntando yo a Mimi ahorita, justo previo a salir al aire, las fuerzas del amor que toman en cuenta: inclusión, respeto, agradecimiento y aceptación. Si logramos mantenernos en esas fuerzas, podemos entonces mantenernos en una fuerza de sanación constante, porque vamos a ir tomando las cosas tal y como vengan. Y mira qué fácil es renunciar, porque no es que te las quiten, tú renuncias a eso. Inclusión, cuando te enojas, ¿qué tiendes a hacer? Excluir. Cuando no sientes que no te quiere, o que te faltaron al respeto, o que te ofendieron, faltas tú también al respeto. Agradecimiento, no solo si te gusta y te conviene, agradeces, si no, pues... ¿Sabes qué falta, Carol? Humildad. Claro, si hubiera más humildad, más conciencia, Mimi. Si hubiera más humildad, podríamos empezar por repararnos nosotros, y lo que está alrededor, algo le empieza a pasar con tu sola actitud. Pero si alguien no baja las resistencias y se mantiene en esa resistencia, ¿qué puede cambiar? Nada. Entonces lo que hace falta es rendirse ante lo que hay, sí, y darse cuenta que uno puede cambiar, aunque no vayas a ver los cambios radicalmente, pero un paso ya te saca de donde estás. Yo creo que las mieles del cambio o el amor es tan poderoso, Mimi, que las mieles se prueban rapidito. Ay, es que el amor sana, sí, Carol. Cuando ya lo empiezas a experimentar, y el sí, amor incondicional que te permite ser lo que tú eres. Sí. Ya. O sea, y se siente, es que es expansivo, es único. Dice, buenas tardes, que Dios las bendiga, excelente programa. Yo tengo una adolescente de 13 años. A ella le gusta mucho vestirse de negro, no le gusta arreglarse. Yo le hablo de que se arregle, que cambie, pero no hace caso. Y el año pasado en su celular la mamá le encontró que tenía varios novios. Yo le hablo, pero no hace caso. Yo soy la abuelita. Ella es hija solo de la mamá. Mi hijo no es el papá y ellos se separaron. Yo tengo miedo de que vaya a hacer algo malo. ¿Cómo me puede ayudar? O sea, tan linda, ni siquiera es su abuelita, pues biológica, y le preocupa. Pero cómo puede ayudar. La adoptiva. No, solo sencillamente dice, yo soy la abuelita, ella es hija solo de la mamá, mi hijo no es el papá, y ellos se separaron. O sea, el hijo de ella estuvo con esta mujer que tiene esta hija de 13 años, que está teniendo estas diferencias, estas situaciones, ¿verdad? Que se viste de negro, que no se arregla, que le encontró varios novios. Lo que observamos ahí es la salud mental, la capacidad de estar en el presente, y ahí es el vínculo con el padre. Te digo, a los adolescentes lo que más les falta es el padre, es esa conexión, sí, aunque esté ausente, ¿verdad? Si es una persona que está a cargo de mí, y se pudiera constelar lo que se le puede devolver a esta persona, a esta niña, pues adolescente de 13 años, es la fuerza, como no contar esta historia dramática todo el tiempo, ¿verdad? Que el papá no estaba, que la mamá, o sea, no nos damos cuenta que tenemos al adolescente en el mismo drama y en el mismo entorno, cuál es el enfoque de las personas que están a cargo de ella. Criticar al padre no va a llevarla a ningún lugar, así fue, así tenía que ser,
pero el adolescente como se aísla, lo que necesita es más contacto, más tratar de llegar a él, más plantearle la vida de una nueva forma, pero ahí depende muchísimo del entorno, quién se está encargando de ella, pero ahí lo que se observa es el vínculo con el padre. Salud mental, eso es lo que, sí, más que todo lo que le falta ahí es la fuerza del padre. Dice, bendiciones, tengo un hijo de 15 años que sufre de acné y salpullido en los brazos. ¿Cómo puedo ayudarlo para que se le limpie la piel? Lo toqué un poquito el tema de lo que es la piel. La piel es conflictos de separación. Habría que ver si hubo alguna separación, si perdió a algunos seres queridos o algún amigo o algo que le pudo haber pasado, que entonces la piel lo está manifestando como una forma de rechazo. Hay mucho calor interno, hay mucha culpa, entonces como esa agresión no sale, o esa tristeza o esa ira se va a ver manifestada en dificultades de la piel, pero ahí lo que se ve en la piel son conflictos de separación. Contacto físico, ¿verdad? También no me toques, no o no me te hace acerques. falta que me abraces. Es que lo que se presenta es no me toques, cuando en realidad lo que quieres es contacto. Tócame. Quiéreme. Sí. Buenas tardes, felicidades por el programa. Tengo una hija de 14 años, estamos llevándonos muy mal. Yo no le tengo paciencia y ella es una drama queen. Yo he sido diagnosticada con una degeneración muscular y estoy con dolores a veces más fuertes, a veces más suaves. Creo que la poca paciencia que tengo es por eso. ¿Cómo puedo manejar mis frustraciones por no poder hacer cosas y no destruir la relación con mi hija? Los hijos toman lo que los papás no logran manejar o no pueden resolver, y en el tema muscular lo que se observa es no poder huir de una situación. Entonces lo más probable es que la hija esté manifestando toda esa frustración y esa agresión que la mamá, pues que en el caso de usted, tal vez usted no puede expresar, porque los músculos es no poder huir de una situación. La hija se ha de sentir atrapada y ha de estar manifestando o tomando cómo se siente usted. Claro, no ha aprendido, lo sana no sabe usted de qué otra manera y a usted le está dando información, sus músculos le están diciendo algo. Entonces si partimos de la raíz y usted como mamá se restaura en ese sentido, su hija ya no lo va a tener que llevar por usted y entonces el vínculo se pone liviano y hay conexión. Ay, Dios mío. Dice, buena tarde, gracias por tocar temas tan interesantes que llenan nuestro conocimiento. Tenemos un niño de 11 años y por casualidad lo observó mi esposo sobándose la entrepierna con sus manos. Él acababa de salir de la ducha, estaba desnudo en su cama. Me quedé impactada ya que somos una familia cristiana y tratamos de enseñarles buenos principios y valores a nuestros hijos. Él se cambió y al salir de la habitación mi esposo le preguntó qué hacía y evadió la pregunta y no quería responder. Hablamos con nuestro hijo y dijo que le daban cosquillas y que por eso lo hacía. ¿Esto es normal a esa edad? Ya que nuestro hijo solo ve caricaturas y se entretiene con videojuegos. ¿Qué postura podemos tomar como padres? ¿Esto es normal a esta edad? ¿Qué debemos trabajar con él? Gracias por su atención. Espero me puedan apoyar en este tema tan importante. La sexualidad no es un pecado. Ahí, pues, las creencias de que la sexualidad es un pecado pueden limitar el desarrollo totalmente normal de un adolescente. Es un cambio totalmente. El organismo llega a su total desarrollo en la adolescencia y empiezan estos cambios. Si el adolescente ve la sexualidad como un pecado, ahí entonces van a pasar muchos trastornos a largo plazo o a corto plazo porque no va a tener con quién hablar de estos cambios totalmente normales. Es importante abrir la mente a la sexualidad como un cambio corporal, como un cambio que pasa desde adentro y que si el adolescente no puede experimentar y no puede hablar con los adultos que están a cargo, lo va a ver como algo malo. Y ahí se atraen abusos, se atraen muchísimas otras cosas que pueden ser más complicadas. Creo que es claro que el que necesita la ayuda y lo que necesitan hablar de sexualidad y informarse sobre el tema, que es algo normal, son ustedes como padres. Totalmente. El hijo solo se va a seguir sintiendo culpable, con miedo, con vergüenza. En la adolescencia se instala la vergüenza, por mucho, porque los papás hacen sentir culpables a los hijos por cambios que son totalmente normales. Entonces imagínate la confusión
de este adolescente que está pasando por algo totalmente normal en su cuerpo y que lo hacen sentir como lo peor que le pudo haber pasado. Ajá. No es sucio. Y es totalmente normal. Así Claro, que los que pueden naturaleza. informarse sobre el tema de la sexualidad son ustedes como padres. Y más allá de qué religión tengan, esto es parte Es que es del el cuerpo desarrollo del físico. niño. O sea, nosotros no solo somos un cuerpo físico, somos un cuerpo mental, emocional, espiritual y físico. Y eso va de la mano todo. Entonces, una creencia puede hacer limitada a una sexualidad que podría ser vivida con total normalidad y de una forma sana, ¿verdad? Dice, felicitaciones por el programa. Mi adolescente tiene 12 años. Este año la cambiamos de colegio, el cual es muy exigente. Hemos recibido avisos de que no hace las tareas. Hablamos con ella. Me dijo que le diera un año sabático. Le dije que no es posible, mi gorda. Dice que ese colegio no es para ella. ¿Qué hacer? Ya no la presiono. La dejo. Le sigo diciendo. No sé qué hacer. ¿En dónde está la atención de su hija? Las dificultades de atención muestran que las personas tienen su atención en otras cosas, en conflictos, en traumas, en cosas que les ha afectado, entonces no logran la concentración. Eso se puede constelar, ¿verdad? ¿En dónde está la atención de su hija? Porque si no está disponible para su propia vida, que es lo que hablábamos en la parte anterior, que si los niños o adolescentes no están disponibles para su vida es porque están más cuidando de los padres. Entonces, ¿cómo está ese entorno? ¿Qué conflictos hay en ese entorno que no le permiten a esta hija tener la tranquilidad y la paz para poder recibir sus clases y poder tener una vida normal? Los que necesitan la ayuda son los papás. ¿Sabes qué pensaba Mimi? ¿Cómo es esto? Si, por ejemplo, una niña, porque la adolescencia clásica era the 13, o sea, los teenagers, ¿verdad? Era de los 13 a los 19, que es 13, lo que duran los teen. Y luego, yo no hubiera visto que alguien de 12 años fuera adolescente. Para mí es puberto. Pero, ¿qué pasa si ya desarrolló? Vamos a pensar en una niña. Un niño no desarrolla tan temprano. Que desarrollan desde Por los eso, 9. ¿qué pasa con las niñas que desarrollan a las 9? A los 9 ya no son niñas. Siguen son siendo niñas porque lo que adolescentes. desarrolló ahí fue su cuerpo físico. Pero su cuerpo mental, emocional, su madurez emocional todavía es una niña. O sea, es un ¿Cuándo desarrollo. empieza a ser adolescente aunque ya desarrolló a los 9? Cuando pierden la inocencia. Cuando salen como de este refugio. Y eso puede ser a través de una experiencia, ¿verdad?, traumática o de algo que te quita la inocencia. Y ahí de una forma... Y la inocencia no necesariamente es que te tuviste algo que ver con sexualidad, pero... No, mentalmente. Claro, o sea, tu cuerpo cambia. Tu cuerpo tus cambia. sensaciones cambian. O sea, porque hay hormonas a todo lo que dan. Es que la creencia entonces era a partir de los 13. Entonces imagínate una niña o un niño que empieza a vivir esta adolescencia desde los 9. Niña. Todavía es una niña, entonces que se vista como niña, que actúe como niña, que se comporte como niña, pero todo su cuerpo empieza a ser de mujer. Usa brasier, Entonces tiene curvas. empieza a rechazar su cuerpo. No quiere que le vean que le han crecido los pechos, no quiere aceptar su cuerpo. Ahí vienen los trastornos alimenticios, ahí viene también el trastorno con el cuerpo, el sobrepeso, porque te empiezas a proteger. No hay una edad exacta, pero hay personas que desarrollan antes y que la adolescencia se puede presentar antes. Okay. Entonces por eso tenemos que estar más observando los cambios que estamos viendo reales en nuestros adolescentes. ¿A qué están expuestos? Porque no es nada más, en el caso anterior, mi hijo solo ve caricaturas. Solo ve caricaturas, pero imagínense el acceso que tienen ahora los niños y los adolescentes a la tecnología. Mira la y música. Si no hablamos las cosas, lo que están cantando, y si no hablamos las cosas, están desarrollando físicamente, pero mentalmente y emocionalmente cómo se están llevando esos procesos de madurez. Jalados a la cómo fuerza. los estás acompañando. Dice, precioso programa, muchas gracias por compartir su luz. Mi pregunta es, ¿cómo puedo hacer un equilibrio entre la relación de mi hijo de 10 años y su padre? Vivimos juntos, por trabajo él viaja toda la semana y nos vemos solo sábado y domingo, pero no logro que tengan un acercamiento entre ellos dos. Él siempre trabajando en la compu, aún en domingo. En fin, un padre ausente. Sé que su padre, con su forma de ser, tiene algo que enseñarle a mi hijo, pero hay veces que me duele que no pueda pasar algo de tiempo para compartir con él. Mi hijo veo que empieza ya a perder el deseo de comunicarse también con su papá.
¿puedo yo ayudar en algo? Sí, puede ayudar porque lo que se observa en las mamás que manejan como esos silencios o que manejan ese enojo, frustración porque el padre no ve a los hijos, se maneja un desprecio interno. ¿Hacia el papá? Hacia el papá, con gestos, con ciertas pláticas. Y entonces en estos gestos o en estas pláticas o en estas formas de que la mamá se comporta en relación al padre, el hijo observa un desprecio. Tu papá, ¿verdad? Trabaja, pero al final nunca está. O sea, ese tipo de comentarios hacen que el hijo no pueda tomar al padre, no lo pueda tomar tal y como es. Entonces se observa a mucho hombre despreciado dentro de sus entornos y por eso son ausentes, porque no se sienten incluidos. Mimi, ¿puede pesarle también a la mamá el que sentir que lleva la carga solita de la crianza del hijo? Es que el abandono ahí no es tanto del padre al hijo. Lo que puedo ver en la pregunta es el desprecio y lo que le afecta a ella, el abandono del padre hacia ella, hacia esa actitud, porque no le pone atención a mis hijos, a mi hijo, pero se pasa en la compu. Entonces tampoco le pone atención a ella. Entonces ahí hay que trabajar el vínculo con el padre ella misma para tener la fuerza de poder también comunicarse con este papá y poder juntos hacer cambios para que puedan estar más presentes, claro, para el hijo. ¿Cómo genero yo un espacio en mi casa para que el que es el papá de mis hijos, mi pareja, no solo piense en trabajo, sino que piense en compartir? Ese papá se refugia en su trabajo porque tampoco se siente a gusto en el entorno. Y entonces viene el hijo y no se puede abrir a su padre porque el padre no está disponible, pero la que tiene miren, las mujeres podemos crear tantos cambios cuando nos sanamos a nosotras mismas y le permitimos a los hijos que tengan este vínculo con el padre. Esa conexión con el papá, empezando por no hablar mal del papá, empezando por permitirle que se acerque a él, fomentar ese vínculo, dar ese permiso para que se puedan relacionar. Pero si el mensaje siempre es, tu papá siempre está trabajando, se mantiene en la compu, nunca está. Entonces el hijo rechaza al papá cuando en realidad lo que desea es tener ese contacto, más si es un hijo hombre. Ok. Buena tarde, qué buen programa. Tengo una hija adolescente, soy divorciada y soy yo quien se ha hecho cargo de ella. Su papá se alejó hace 5 años, no la llama, no la busca, sé que esto le afecta. ¿Cómo puedo ayudarla y que esto tenga un menor impacto? Gracias. Lo puede constelar, puede trabajar usted el vínculo con el papá de su hija, ya que aunque pues el papá se haya ido, ¿verdad? Los hombres que abandonan a sus hijos no tienen fuerza de su propio padre, y ahí no hay mucho por hacer, pero vivir la realidad y poder decirle a su hija, bueno, si hay un papá, no estuvo presente, pero te permito que lo quieras tal y como es y ábrete al mundo, ábrete a lo nuevo. Pero si siempre le están dando al drama con la misma cosa del papá se fue, el papá no está, quiero que observen que uno se programa con eso. Es como que no se logra sanar porque la persona oye todo el tiempo el abandono del padre. Si eso se puede sanar. A veces no se dice con palabras. Los gestos. Exacto. Lo que tú sientes internamente. Nuestro corazón emite frecuencias que ya son comprobadas, ¿verdad? Vibraciones. Que sin hablar tú le puedes transmitir al otro cómo te sientes, si hay un rechazo o no. Entonces, media vez la madre sana internamente el rechazo que tiene con el padre, el hijo no lo va a sentir, porque lo que hay que observar es que en la medida que tú rechaces al padre o a la madre de tus hijos, lo que estás rechazando es la mitad de ese hijo. Claro. Porque el hijo es la mitad mamá y la mitad papá. Y ojo, va para las abuelas. Estas mujeres, tengo una amiga que detesta al papá de su nieta y le digo yo, hace procesos, porque ese detestar al papá de tu nieta, estás detestando a la mitad de tu nieta. Y lo más probable entonces que esa nieta de forma inconsciente para poder incluir al padre va a presentar conductas como el padre, porque ahí viene un mandato inconsciente. Cuando el padre es despreciado o rechazado, viene el hijo de forma inconsciente y dice, tan despreciado como tú, papá, yo voy a ser tan despreciado como tú, y entonces son adictos o se meten en dificultades, buscan ser despreciados. Pero cuando tú observas que la madre es la que desprecia al padre internamente y que el hijo está siendo leal al padre para mantenerlo en el sistema y para mantenerlo incluido con su propio desprecio, imagínate qué caro se paga el desprecio al padre.
o a la madre. Ahorita acabas de ponerme claro las escenas de una persona que conozco, que ese rechazo de la mamá por el papá era horrible. Y entonces la hija, problemas con las hijas ahora problemas con las nietas ahora problemas en las la cadena. En las adicciones se ve claramente que el adicto, el mandato inconsciente es: voy a ser tan despreciado como mi papá o como mi mamá. Tengo que hacer cosas para ello, que me desprecien. Porque vio y se programó tanto con el desprecio del padre que de forma inconsciente dice: yo por ti, papá, yo lo voy a llevar por ti. Es que eso es el salvador, ¿verdad? El que es un niño y que desde chiquitos las personas dicen: yo por ti, yo lo voy a llevar por ti, yo te voy a salvar. ¿Cómo lo va a salvar? Viviéndolo como el papá. Y ahí van las adicciones de generación en generación. Cuando se puede sanar con que cambie la mirada de la mujer hacia lo masculino, de la mujer hacia el hombre. Es tan importante restaurar la mirada hacia lo masculino, porque el desprecio obstaculiza totalmente la conexión entre unos y otros. Y entonces vemos que el hijo de repente se mete en el mismo problema que el papá. ¿Por qué? Por ser leal al desprecio de la mamá, al padre. Y no tiene que ser ni siquiera en esa generación, puede ser en una generación de bisabuelos. Pero el mandato y la programación inconsciente se va a manifestar más en una cuarta generación. Jesús. Dice: buenas tardes, muy buen programa. Un consejo: tengo 2 nenas adolescentes. Una es muy amigable, pero la más pequeña es apartada, no tiene amigas. Veo que ahora le afecta mucho, llora por no tener amistades. La verdad, soy madre soltera y me toca trabajar para poder sacarlas adelante, ya que no recibo ayuda del padre de ellas. Por lo tanto, tengo que dejarlas a cargo de alguien más. En realidad, yo tampoco tengo amigas y es algo que no me interesa, ya que me he dado cuenta que las amistades quieren que uno sea lo que ellas dicen. Por lo tanto, prefiero estar sin amigas. Pero esto afecta a mi nena adolescente o es algo transgeneracional. Quiero ayudarla para que esto no le afecte, pero no sé cómo. Un consejo. Gracias y bendiciones. La dificultad principal viene de usted, el origen, el cierre al mundo, el cierre a las amigas. Entonces podemos tener 2 hijas, ¿no? Pero viene una de forma inconsciente y dice: yo por ti, mamá, yo también lo voy a vivir igual que tú. Entonces, ¿qué pasa con los hijos? Los hijos son nuestro espejo. Cuando ya empezamos a ver la dificultad en nuestro hijo, es donde la restauración va a estar en que usted lo logre, en que usted restaure el vínculo con su padre y se abra al mundo, porque no podemos vivir aislados. En la medida que su hija vaya viendo que ese es un cambio real y que usted puede superar esa dificultad, hay muchísimas probabilidades de que su hija también lo logre, porque su hija está más observándola a usted con esa dificultad y de forma inconsciente dice: yo por ti, mamá, yo lo vivo igual que tú, me cierro al mundo porque no se puede confiar. Hay que trabajar la confianza, porque entonces ahí viene un trauma de vinculación. Cuando las personas se cierran al mundo y no pueden tener esta convivencia social, es porque tienen un trauma de vinculación con su propia mamá. Entonces se cierran a la convivencia. Y ahí vemos a nuestros hijos que pueden presentar trastornos sociables. Y pues este mundo no está para que lo vivamos en aislamiento. Sí. Dice: hola, buenas tardes. Mi nieta de 14 años se declaró con nosotros, su mami y yo, que soy su abuelita, como una persona bisexual. ¿Cómo debemos actuar con ella? Aceptándola tal y como es, eso podría generar algún cambio. Hay destinos, miren, hay destinos difíciles, hay destinos que pues, según las creencias nos limitan a ver al otro más que una sexualidad. Ver a esa persona y esa alma que así es, y que en la medida que lo acepten, en la medida que se pueda abrir tal y como es, ver de dónde viene esa raíz. No hay nada malo en el tema sexual, hay creencias, hay programaciones, como les digo, ¿verdad? Hay trastornos que a veces no se miran a tiempo, pero en el caso de una persona que se abre y abre su corazón a la familia, lo mejor que pueden hacer por esta persona es aceptarla tal y como es. ¿Sabes qué pienso yo ahí, Mimi? En cuanto a lo sexual, ¿cuánto del tiempo de nuestra vida la usamos para el sexo?
¿cuánto lo usamos para el resto de las otras áreas de nuestra vida? Y marca tanto a una persona su preferencia sexual, ante todo si no coincide con los estándares y las reglas y las creencias y todo. Es que ¿sabes qué es lo triste, Carol? Y hoy en día eso ya valió, eso ya no. Lo triste, Carol, es que las personas están como en este mundo concreto donde todo es físico, donde todo tiene que ser ver para creer, tocar, es rígido. Y por eso la sexualidad se ha trastornado tanto y se ha confundido tanto. ¿Por qué? Por falta de amor. La sexualidad que no se vive de forma sana, lo que se busca ahí es contacto físico, es poder sentirse querido, aceptado. Eso se da mucho en los abusos. En los abusos sexuales lo que sucede es que hay una carencia de amor. Y en el contacto físico, pueden tener contacto físico por algún momento. O sea, tanto en el agresor como en la víctima. Sí, es que tú atraes, o sea, tanto el que agrede como el que es la víctima, lo que les faltó es ese amor y ese contacto con la madre, es como una adicción. Entonces en la sexualidad, que se puede volver una adicción, lo que tú te vuelves adicto es a esa conexión, a esa que ni siquiera es conexión, sino a ese placer que vas a sentir en ese momento porque te va a generar, pertenencia, aunque sea de forma con un abuso, porque la sexualidad sana, la sexualidad sagrada es otra cosa, es alguien que te respeta, es alguien que te valora, pero ¿quién tiene que empezar a valorarse a sí mismo? Tú. No mismo. Entonces, en lo sexual lo que se observa es falta de amor y mucha confusión en el vínculo con la mamá, un trastorno de vinculación. Imagínate eso, en el vínculo con la mamá está la confusión, y en lugar de, si se viera así, en lugar de verse como una aberración mental, otras cosas podrían trabajarse, creo yo, en torno a esos temas. Es que al partir de conectarte con la madre, se restauran muchísimas áreas de tu vida. La madre refleja pareja, dinero, trabajo, abundancia, salud física, pero ¿cómo se vivió ese contacto con la madre? ¿Cómo estaba la madre cuando estaba embarazada? Estaba presente en su embarazo, porque te pudo prestar, o sea, pudiste estar en su cuerpo vientre, físico, pero no estaba conectada contigo. Uh-huh. Entonces nace este niño lleno de carencias, buscando atención, y si la encuentra en la parte sexual, en una adolescencia, ahí puede empezar a desarrollar una adicción, puede empezar a desarrollar una dificultad, pero eso se puede reprogramar. Okay. Por eso personas que han vivido dificultades, abusos, traumas, cuando lo constelan y restauran eso en su interior, el cuerpo también responde, o sea, la biología de tu cuerpo también responde a esa restauración porque trabajamos los 4 cuerpos y puede partir de una sexualidad sana. Dice, gracias Carol por el programa de hoy, realmente lo necesitaba. Te comento mi caso. Mi niña empezó a hablar con un niño, los dos tienen 12 años, creí que la conocía. Los padres del niño me enseñaron conversaciones hablando como esposos. Me asusté, no supe qué pensar. Según yo, sí teníamos confianza. Creí que todo me lo contaba. Yo no trabajo, siempre estoy con ella. Un consejo. El adolescente está descubriendo la vida, está empezando a tener ciertas conexiones, amigos, se pueden dar ciertas pláticas. El adolescente también tiene su privacidad. Ahora, ¿cómo lo va a ver los padres? Ahí viene la creencia o el pecado, ¿verdad? O el venir y decir, estás hablando con alguien como que fueras un esposo y solo tienen 12 años. Pero ¿por qué no podemos verlo desde otro enfoque y ver qué te da curiosidad, qué pasó? O sea, pero si tú lo ves como algo malo, automáticamente el niño lo va a sentir como algo malo y se puede cerrar. Se puede cerrar totalmente a tener relaciones sanas cuando esto debería empezar por los padres, hablando que los padres son un refugio. Si en eso los padres encuentran algo, ¿cómo te vas a portar con tu adolescente? El juicio, poner en el banquillo de los acusados, se lo cuentas a toda la familia, le cuentas a la abuelita, a la tía, lo expones de tal manera que entonces se va a sentir más expuesto y menos se va a abrir a ti. Yo no veo nada de malo en una conversación, creo que es algo que nos da información de cómo nos estamos relacionando con nuestros hijos y cómo vamos a enfrentar dificultades más serias. Si esto asusta, imagínate si pueda pasar algo más serio
cuando esto es algo muy sencillo, es muy inocente. Son niños que están perdiendo su inocencia porque están saliendo al mundo real. ¿Cómo lo vas a hablar? La comunicación que vas a tener con tu hijo, cómo vas a manejar esa situación, porque ese tipo de situaciones, si no se manejan con apertura, hacen que justo el adolescente se cierre y dice, ¿para qué? Mejor no le vuelvo a contar porque todo se lo va a contar a toda la familia, cuando en realidad lo que tiene que hacer es contener a su hija o a su hijo y no exponerlos más. Imagínate qué tan expuestos pudieron estar por una conversación entre adultos confundidos, pensando algo que al final tal que ni es, cuando podría ser más sencillo. A mí todo ese drama me hace pensar, cuando yo tenía 13 años, yo estoy con Álvaro, mi marido, desde que tengo 13 años, tengo 62. Ahorita en marzo cumplimos 49 años de estar juntos. Desde entonces, yo me firmaba como Carolina de Aguirre. Imagínate. O sea, yo era novia de él, una mocosa de 13 años, yo ya me firmaba porque no había teléfono, no había WhatsApp, no había nada de eso. Nos dejábamos una cartita, una notita, teníamos un espacio en el jardín de mi casa donde él me dejaba una nota y yo le dejaba otra. Imagínate, y ese era nuestro buzón de correo. Y yo ahí ya me firmaba como Carolina de Aguirre, desde hace 49 años, Mimi. Entonces decís tú, ¿qué de malo hay en eso? Sí. Es empezar a descubrir el mundo. Es que en la adolescencia lo que sucede es que cuando son niños, todo es en tu casa, tu refugio, pero cuando tú entras en la adolescencia se te abre el mundo. Por eso es tan importante trabajarles la autoestima y la autonomía para que se vayan abriendo al mundo, pero también sepan cuidar de sí mismos, respetarse y amarse a sí mismos. Ok, me indican acá que tengo que hacer otro corte. Vamos a hacer una pausa nuevamente. Les recuerdo, pueden solicitarle todavía el contenido a Judith en Telegram y en WhatsApp al 5511-9890 con la palabra contenido, o descargarlo directamente en el Facebook de Carolina, la mujer de hoy, o de Globo 98.9. Es la charla que da Jordi Rosado sobre el cerebro de los adolescentes y por qué actúan así. Ya volvemos. Hacer una pausa en la vida nos devuelve el impulso que necesitamos. Ya volvemos con más de Carolina, la mujer de hoy. Carolina es la mujer de hoy. Ya estamos de vuelta con nuestra invitada, la consteladora y terapeuta Mimi Khan. Constelando las dificultades con los adolescentes es el tema de hoy. En la siguiente pregunta, Mimi dice: buenas tardes, tengo 3 adolescentes, pero uno en particular ha sido un desafío para mí y para mi esposo. Ya constelé y bueno, se vieron varias cosas y he ido trabajando en ellas. El mayor problema ha sido en la relación con el papá y percibo con lo masculino. Ha mejorado, pero siento que falta aún. ¿Me recomienda la invitada volver a constelar la relación padre e hija? Sí, una sola constelación o unas cuantas constelaciones muchas veces no van a restaurar totalmente el vínculo, pero es de irlo trabajando, porque una constelación lo que hace es ir depurando, nos empieza a dar justo lo que usted dice ahí, como más claridad en ver ciertos temas que tal vez no eran evidentes, pero en una constelación se hacen evidentes, y no solo puede ser del vínculo con el papá, es que puede venir de mucho más atrás. Entonces las constelaciones permiten ayudar al adolescente a conectarse con la vida, y más que con el padre es con usted, es poderse conectar más con usted, cómo ve la vida su hija, cómo la disfruta, cómo la ve a usted, porque como vemos a la madre es como vamos a ver la vida. Entonces si ha trabajado en el vínculo con el padre, porque tal vez a veces es más fácil decir es que es con el papá, le sugeriría que trabaje el vínculo con usted, para que su hija se pueda conectar más con usted, con la vida, y pueda tener este cambio de actitud donde puedan crear una relación más amorosa. Creo que lo que percibo ahí es como más una desconexión con la mamá. Ok, pues esa era la última pregunta, Mimi. Tú quieres hacer un cierre, así que solo enfatizar, ¿verdad?, en crear un nuevo entorno, porque un nuevo entorno que puede ser en el mismo lugar, pero que las personas que estamos en ese entorno hagamos cambios. Eso puede curar el alma, restaurar y desarrollar autonomía y autoestima. Recordarles, ¿verdad?, que la mejor caricia que podemos darle a un hijo es nuestra atención, estar presentes, tener paciencia,
disfrutar este proceso. No va a regresar la adolescencia, después se van a ir a la vida adulta y ya van a vivir su vida como ellos quieran. Disfrutemos esta etapa de que ya estamos tratando con un adulto, por mucho que no puede decidir y que no puede tomar ciertas acciones porque está en un proceso de madurez, pero los podemos acompañar y hacerles este proceso mucho más fácil con una nueva creencia que la adolescencia es esa previda adulta. ¿Cómo la va a recibir? Y bueno, el amor es cuidar, es demostrarle al otro que realmente me interesa. Así que agradezco por este programa y pues por más adolescentes en la vida, viviendo en entornos funcionales que les permita disfrutar de esta etapa antes de entrar a esa vida adulta. Sí, el mejor regalo que les podemos dar a los hijos es ser individuos felices, sanos y felices emocionalmente. Integrados. Hablando, sí, para que luego cuando hacemos pareja podamos vivir la misma experiencia, ¿verdad? Como individuos y como parejas. Si somos sanos, felices, emocionalmente hablando, ellos tienen cosecha. El permiso. También, sí. Para tomarlo de nosotros. Así que muchísimas gracias, Mimi. ¿Dónde pueden ustedes contactar a Mimi Kahn? En redes sociales está así como Mimi Kahn. Kahn es K-A-H-N. Y las citas al WhatsApp 5581-7368. Repito, 5581-7368. Hasta una próxima oportunidad, Mimi. Gracias, Carol. Feliz tarde. Atrevernos a ver las cosas de manera diferente. Abrirnos al conocimiento para manifestar la vida que deseamos. Esto fue la entrevista del día, junto a Carolina, la mujer de hoy.